Voy a tratar un tema que a mí me apasiona, y es el tema de que Dios sacia en el desierto. Cuando decimos la palabra desierto, se nos viene a la mente un lugar árido, seco, un lugar geográfico en el que no llueve mucho, o en el que no tiene mucha vegetación, no hay mucha fauna, y un lugar donde no tiene las condiciones adecuadas como para vivir con comodidad en él. Un lugar donde no nos gustaría estar por mucho tiempo. Y emocionalmente, espiritualmente, a veces también pasamos desiertos. Hay épocas en nuestra vida en que puede ser por un duelo, por alguien que ha muerto de nuestra familia o de nuestros amigos. Puede ser por sequía económica, puede ser que nos hayamos quedado sin trabajo, puede ser por una relación que se ha roto, ya sea matrimonial o con amigos. Hay tantos momentos en nuestra vida por los que podemos pasar por un desierto espiritual o emocional. Pero la buena noticia es que Dios, nuestro Dios, puede saciar y sacia en el desierto. Yo sé que cuando estamos pasando por malos momentos, tendemos a que nuestra fe decaiga. Precisamente en esos momentos cuando más agarrados tenemos que estar del Señor y más tenemos que aferrarnos de su palabra, es cuando a veces más decaemos. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Fíjense ustedes que esta promesa no depende del lugar donde estamos, no depende de si estás en el desierto o estás en una tierra fructífera. Depende de Dios, de un Dios inmutable que no cambia nunca y que ha hecho una promesa a la que va a serle fiel. Es un Dios del que dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, ¿no lo hará? Si lo habló, ¿no lo ejecutará? Por supuesto que sí, Dios es fiel a sus promesas. Y si Él dice que nos va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, podemos estar seguros de que Él lo hará. Y como decía antes, no depende de si estás en un desierto o si estás en la tierra prometida. Dios va a suplirte igual. Dios sacia en el desierto. Y si por casualidad en el día de hoy tú te encuentras en un desierto emocional, en un desierto espiritual, y notas que tu fe va decayendo, pues mira, la Biblia te da la fórmula para que tu fe sea avivada. Romanos nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si en estos momentos hay aridez en tu vida, en tus emociones, en tu espíritu, lo que tienes que hacer es acercarte a la palabra de Dios, acercarte a Dios. En esta mañana es eso lo que vamos a hacer. Voy a hablarle acerca de algunos ejemplos en la Biblia de personas que mientras estuvieron por el desierto, Dios las sació. Y yo sé que eso va a ayudarte a tu fe y a la mía para que sea más avivada y nos ayude a confiar más en el Señor. En primer lugar, tenemos el ejemplo de Jesús cuando alimentó a los 4,000. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículos del 1 hasta el 4. Ahora mismo no lo voy a leer, pero sí les voy a decir de qué va. Yo sé que ustedes lo van a recordar rápidamente. Esta historia es bastante conocida y vemos que hay una multitud de personas, exactamente 4,000 hombres, además de mujeres y de niños. Y están en medio del desierto escuchando a Jesús. Ya llevan 3 días escuchando la palabra de nuestro Salvador, enseñanzas acerca del reino. Y están tan absortos y están tan entusiasmados escuchando a Jesús que hasta se han olvidado de comer. Si es que llevaron comida, seguramente se les habría acabado en el primer día. Pero ya eran 3 días los que habían estado allí escuchando al Señor. Y ya no habían comido por un par de días al menos. Entonces Jesús decide despedirlos para que vayan a sus casas a descansar.
Pero el Señor le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Me da pena enviar a toda esta multitud a sus casas sin nada que comer, porque ya llevan varios días sin comer, y si les mando a sus casas así, algunos van a desfallecer en el camino, porque hay algunos de ellos que viven muy lejos. Entonces, la palabra esta de me da pena enviarlos, esta palabra en el original es mucho más profunda. Es como si a Jesús le estuviesen en las entrañas conmoviéndosele por la situación en que se encontraban esas personas, por la falta de alimento, y no quería enviarlos así a sus casas. Cuando se lo dijo a los discípulos hicieron una pregunta que a mí me parece muy, muy curiosa. Y no es que preguntar sea malo, preguntar es bueno. De hecho, los niños, cuando hay una etapa en sus vidas, cuando hacen 1001 preguntas, pero es precisamente porque están en una época en que tienen que aprender, tienen necesidad de satisfacer esa curiosidad y ese deseo de tener más conocimiento. Cuando un alumno le hace una pregunta a un maestro, eso al maestro le agrada. Y Jesús estaba allí, era el maestro, y los discípulos estaban allí, eran los alumnos. Ellos se acercaron y le dijeron a Jesús, Señor, ¿de dónde puede alguien sacar pan para saciar a estos aquí en el desierto? A mí esta pregunta me parece que dejaría un poco perplejo a Jesús. ¿Y saben por qué digo que era una pregunta curiosa y una pregunta que dejaría perplejo a Jesús? Porque la historia esta que estamos viendo se encuentra en Marcos capítulo 8. Pero si pasan una página hacia atrás en la Biblia, en Marcos capítulo 6, Jesús alimentó no a 4,000, sino a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Entonces vemos que la pregunta que le hacen los discípulos está un poco fuera de lugar. Pero ¿cómo puede ser que si hace unos días, no sé, tal vez una semana, Jesús había alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños? ¿Cómo es que ahora le preguntan que de dónde va a sacar a alguien pan para saciar a estos aquí en el desierto? Tenían a Jesús delante de ellos y ellos habían sido testigos de un milagro de provisión divina en medio del desierto. Pero ¿saben una cosa? Jesús ni les respondió a esa pregunta. Jesús dijo, bueno, voy a dejar que sean ellos mismos quienes respondan a esa pregunta. Y así que les dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Y ellos le dijeron, tenemos siete panes y algunos pececillos. La Biblia dice que Jesús tomó en sus manos esos 7 panes y no puso su enfoque en la cantidad de personas que había que alimentar. No puso su enfoque en lo que le faltaba. Jesús puso su enfoque en lo que tenía en sus manos y le dio gracias al Padre. Jesús le agradeció al Padre por eso que a nosotros nos podía haber parecido muy poco, escaso. Jesús le dio gracias. Gracias, Padre, por esto que tú me pones en mis manos. Y lo bendijo. No maldijo la situación. No maldijo el hecho de estar en escasez. Bendijo el tener 7 panes allí. Y entonces lo partió y ocurrió el milagro. Dios multiplicó los panes, multiplicó los peces. Toda esa cantidad de personas que puede fácilmente haber llegado a 10,000, todos comieron, se saciaron y sobraron 7 cestas. ¿Qué haces tú cuando estás en el desierto espiritual, emocional de tu vida? ¿Te enfocas en lo que te falta? ¿O te enfocas en lo que tienes, aunque aparentemente sea poco, y le das gracias a Dios por ello? Si haces lo que hizo Jesús, si das gracias aún por lo que tienes, por lo que Dios ha puesto en tus manos, y lo devuelves a las manos del Señor, y bendices lo que Dios te ha dado, Él va a obrar el milagro, va a multiplicar y va a saciar en el desierto. Ahora, podemos pensar, bueno, Dios
va al desierto a alimentar a multitudes. Pero, ¿y si hay solamente una persona? ¿Dios viene a favor de esa persona? Si soy yo sola la que está en el desierto, ¿Dios viene y me atiende y me sacia a mí sola? La respuesta es sí. Y tenemos un ejemplo de ello. Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 8 nos habla acerca de Elías. Vemos a una persona nada más en el desierto. ¿Y cómo terminó esa persona en el desierto? Pues les voy a decir lo que sucedió. Elías, un profeta de Dios, se levantó un día y desafió a 850 profetas falsos. Les dijo, vamos a ir al monte a ofrecer un sacrificio. Y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si Jehová, el Dios de los ejércitos, o si es Baal o Acera. Habían 450 profetas falsos de Baal y 400 de Acera. Y aceptaron el desafío. Muy bien, le dijeron a Elías, vamos allá. Estando en el monte, Elías les dijo, ustedes primero. Los 850 profetas falsos comenzaron a construir un altar. Hicieron el altar con piedras, arriba pusieron troncos, maderas para ofrecer el sacrificio, arriba pusieron el animal que iba a ser sacrificado. Y entonces Elías le dijo, el Dios que conteste por fuego, ese será el Dios verdadero. Así que comenzaron los profetas falsos a clamar a su Dios. Siguieron gritando, cantando, danzando, yo no sé ni la cantidad de cosas que hicieron. Incluso rajaban su cuerpo y la sangre les caía en el suelo, pero su Dios no les respondió. Cuando ya estaba bien avanzada la tarde, le tocaba a Elías pedir a su Dios que consumiera con fuego el sacrificio. Así que él levantó el altar, puso las piedras correspondientes, puso la leña que tenía que poner para ser quemada, puso el sacrificio, el animal. Pero antes de orar a Dios, le dijo a las personas que habían por allí, a unos hombres que habían por allí, echen cubos de agua aquí hasta reventar esto. Y comenzaron a echar agua y agua. De hecho, hizo hasta una zanja alrededor del altar y llenaron esa zanja de agua. Se empapó la madera, el sacrificio se empapó de agua. Y después de que estaba todo bien empapado, que era pero sumamente complicado que aquello ardiera, Elías hizo una oración bastante sencilla. Dijo algo así, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, revela a esta gente que tú eres el verdadero Dios contestando con fuego. Inmediatamente fuego bajó del cielo y consumió el animal que iba a ser sacrificado, la leña que estaba totalmente humedecida. Dice la Biblia que consumió las piedras del altar, el polvo y todo el agua que estaba en las zanjas. Todo el mundo reconoció que Dios, Jehová de los ejércitos, era el único y verdadero Dios. Entonces Elías mató a los 850 falsos profetas. ¿Pero qué pasó? Que Jezabel, la esposa del rey Acab, que era una idólatra, que había llevado al pueblo de Israel a pecar con idolatría y que era protectora de estos 850 profetas falsos, se enojó muchísimo con Elías. Y le dijo, ten por seguro que mañana a esta hora tú también estarás muerto como uno de ellos. Así que Elías temió lo que había dicho Jezabel y huyó. ¿Y a dónde se fue? Al desierto. Es aquí a este que encontramos, a Elías, a este único profeta en el desierto solo. Estaba deseando morirse. Yo la verdad es que no entiendo muy bien porque si estaba deseando morirse realmente, pues podía haberse quedado donde estaba porque Jezabel lo iba a matar. Así que yo realmente no creo que él quería morirse, pero sí que estaba como de bajona, estaba mal. Y huyó al desierto y dice la Biblia que se puso debajo de un enebro y se quedó dormido. ¿Y saben qué? El Dios que sacia en el desierto fue a donde estaba él. No había una gran multitud a la que proveer, pero había uno que sí necesitaba
necesitaba ser provisto y saciado por Dios. Y allí Dios envió a su ángel. Y el ángel tocó a Elías y le dijo: Elías, despiértate, Elías, come y bebe. Le había preparado una torta, le había preparado una tinaja con agua, y Elías pudo comer y pudo beber. Y nuevamente Elías se acostó y durmió. Al rato el ángel le volvió a llamar: Elías, Elías, levántate y come, porque largo camino te queda por delante. Elías volvió a comer, volvió a tomar del agua, y dice la Biblia que, fortalecido por aquella comida, caminó durante 40 días y 40 noches. Ven cómo Dios no solamente te sacia en el desierto, sino que te nutre de una manera especial. Él puede hacer que 7 panes se conviertan en miles de panes, o que la nutrición de miles de panes esté solamente en uno. Y es el caso de Elías. Así que si tú estás solo en el desierto, ni por un momento pienses que Dios no va a acercarse a ti, porque tú eres importante para Dios. Pasó lo mismo con Jesús. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo por 40 días y el diablo le tentaba. Y él venció toda tentación. Y saben, dice la Biblia que los ángeles vinieron y le sustentaron. Porque Dios sacia en el desierto. Voy a ponerles otro ejemplo más. El pueblo de Israel, y este sí que quiero leer unos versículos que se encuentran en Nehemías capítulo 9, los versículos son del 19 al 21, y dice así: Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste el maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Todos conocemos esta historia, pero aunque sea una historia conocida, no significa que no podemos aprender algo nuevo de ella. El pueblo de Israel había estado por muchos años, por 400 años, en Egipto. Y llegó el día en que Dios levantó a Moisés y le dijo: vete y habla con Faraón para que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Así que Moisés fue y se enfrentó a Faraón y le dijo las palabras exactas que Dios le había dicho que le dijera. Pero Faraón endureció su corazón y no quiso dejar salir al pueblo. Dios envió hasta 10 plagas. Ya sabemos que eran la de las úlceras, las tinieblas, los piojos, las ranas, un montón de plagas. Pero él seguía con su corazón endurecido. Hasta que la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos, hizo que Faraón dijera: váyanse de aquí y sirvan a su Dios. Así que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue directamente al desierto. Y durante 2 años, dice la Biblia, que estuvieron en el desierto. Y fue un tiempo en que Dios les enseñó mucho. Dios quería que ese tiempo ellos estuvieran allí porque Él quería enseñarles acerca de la ley. Quería enseñarles acerca de cómo podían construir el tabernáculo. Quería instituir el sistema levítico, el sacerdocio. Querían enseñarles acerca del sacrificio o los distintos tipos de sacrificio. Y todo eso Dios se lo enseñó en ese espacio de 2 años. Después de ese tiempo, Dios consideró que ya era el momento de llegar a la tierra prometida. Así que cuando estaban en la frontera, el pueblo de Israel envió a 12 espías para que observaran todo lo que había en la tierra. 10 vinieron con un reporte
no de malo acerca de la tierra, porque la tierra era buena y era fructífera, pero sí un reporte malo en cuanto a la gente que había allí. Ellos dijeron, hay gigantes allí, si vamos allí nos van a devorar como si fuésemos langostas. Sin embargo, habían otros dos, estos eran Josué y Caleb, que dieron un reporte de fe y dijeron, Dios nos ha dado esa tierra es nuestra porque Dios nos la ha prometido. Así que vamos a ir y vamos a conquistarla. Cuando ellos dijeron esto, Dios tuvo que intervenir, porque los israelitas por poco los matan, iban a apedrearlos. Dios los protegió y el pueblo de Israel decidió que iba a hacer caso a los otros 10 espías. Así que en vez de conquistar la tierra prometida, volvieron de regreso al desierto. Y estuvieron 38 años más en el desierto sin que fuera la voluntad de Dios. ¿Saben? Esto nos enseña algo interesante. Hay una enseñanza importante aquí. Y es que tú puedes estar en el desierto porque Dios ha permitido que estés ahí. Y Él va a hacer, si es así, Él va a hacer que todo vaya para tu bien. Pero también puedes estar en el desierto porque tú has decidido estar ahí. Los 2 primeros años del pueblo de Israel, Dios tenía planes para ellos, tenía enseñanzas que darle, pero los otros 38 años no. ¿Y saben qué? Dios podía haberle dicho a los israelitas, bueno, si ustedes deciden no obedecerme y regresar al desierto, entonces ustedes cuídense solos. Ustedes sacien su hambre y su sed solos. Ustedes protéjanse solos y guíense ustedes solos. Pero en su eterna misericordia, como acabamos de leer en Nehemías, Dios no los abandonó. Aunque estaban en el desierto por desobediencia, por haber decidido algo erróneo, aún así, Dios no permitió que ellos se murieran de hambre en el desierto. Dios no permitió que les faltara para comer, ni para beber, ni para vestir, ni para calzar. Dios estuvo allí y les sació en el desierto, aunque Él no quería que estuviesen allí. Por último, quiero compartir con ustedes el desierto por el que pasó José. La historia de José nos trae unas enseñanzas sumamente prácticas acerca de cómo pasar por un desierto y salir exitoso. El desierto por el que pasó José fue nada más y nada menos que de 13 años. De pequeño él había sido un niño amado y querido por su padre. Dios le hablaba por medio de sueños. Pero aunque era tan querido por su padre y era tan bendecido por Dios, era envidiado y odiado por sus hermanos. Es por eso que cuando tuvieron la oportunidad quisieron matarlo. Solamente Dios le protegió y no permitió que le mataran porque no era el tiempo para él morir. Así que los hermanos, en vez de matarlo, lo pusieron en un pozo. Y ahí estuvo seguramente por horas encerrado, hasta que los hermanos decidieron sacarlo de ahí y venderlo a unos ismaelitas. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto. En Egipto, Potifar, un hombre importante, lo compró como esclavo. Y entonces él comenzó su vida en Egipto, comenzó su vida por ese desierto como esclavo en la casa de Potifar. Génesis 39, versículo 2 dice, el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Él no dejó que ese desierto emocional lo amargara. Él era esclavo y sirvió de buena voluntad a su amo. Y dice que el Señor estaba con José y que él tenía éxito en todo lo que emprendía. Es por eso que Potifar lo puso a José sobre toda su casa. Y cuando Potifar hizo eso, la casa de Potifar comenzó a prosperar.
Potifar vio que este hombre tenía la bendición de Dios sobre él. Un poco de tiempo más adelante, José, inocente, sin hacer nada malo, fue acusado por la esposa de Potifar de intento de violación. Y por esta razón fue puesto en la cárcel. Así que ahora José no solamente era esclavo, sino que además estaba en la cárcel. Se había privado de la libertad doblemente. Era esclavo y estaba encarcelado. Pero el versículo 21 del mismo capítulo 39 de Génesis dice: el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Donde quiera que él estaba, el Señor le acompañaba. Y una vez más, el carcelero se dio cuenta de que José tenía la bendición de Dios sobre él. Así que lo puso sobre todos los demás presos. Y él tenía a cargo todo lo que tenía que ver con la cárcel. Y todo lo que hizo prosperaba. Y saben, un día él vio que el panadero y el copero del rey que habían sido encarcelados estaban tristes. Y fíjense, con todos los problemas que tenía José, que parece que iba de mal en peor, se daba cuenta de cuando alguien estaba triste y se preocupaba por los demás. Y les preguntó por qué están entristecidos. Y ellos le dijeron: la razón por la que estamos tristes es porque hemos tenido un sueño cada uno y no sabemos cuál es la interpretación. Y José puso en práctica el don de interpretación de sueños que tenía. Lo puso en práctica también en medio del desierto, en esa cárcel. Le dijo: no se preocupen, es de Dios las interpretaciones. Díganme cuáles son esos sueños. El panadero y el copero le contaron el sueño a José y José lo interpretó. Le dijo al panadero: tú vas a morir de aquí a 3 días. Y al copero: tú vas a ser restaurado en tu trabajo como copero del rey. A los 3 días sucedió como él había dicho. Y cuando el copero estaba trabajando con Faraón, hubo un día en que Faraón tuvo también un sueño. Y llamó a todos los brujos y los astrólogos y todos los que tenía por allí para interpretar su sueño, y nadie supo darle la interpretación. Entonces el copero se acordó de José. Y saben, el copero no se había acordado antes, no porque fuese malagradecido. El copero no se había acordado antes porque no era el momento para José salir de su desierto. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como cuando iban a ser Jesús, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Pues ahora también, cuando llegó el cumplimiento del tiempo para que José saliera del desierto, Dios le envió un sueño que nadie podía interpretar a Faraón, y le recordó al copero que José podía interpretarlo. Así que Faraón llamó a José. José vino a donde estaba el Faraón, y dice la Biblia que lo sacaron de la cárcel apresuradamente. Y créeme que cuando es el momento de que tú salgas de tu desierto, vas a salir de ahí apresuradamente, y nada ni nadie va a poder retenerte más tiempo del que es necesario en el desierto. José llegó a donde estaba Faraón. Faraón le contó su sueño y él le dio la interpretación. Van a haber 7 años de mucha producción y 7 años de escasez. Así que te aconsejo que te hagas con alguien que pueda administrar todo lo que va a producir la tierra en estos primeros 7 años, para que tengas en abundancia cuando haya también la escasez. Y una vez más, no solamente Potifar se dio cuenta de que la bendición de Dios estaba sobre José, no solo el carcelero, sino que una vez más, ahora el faraón se dio cuenta de que este hombre tenía la bendición de Dios sobre él. Y le dijo: ¿a quién mejor que a ti puedo poner sobre todo esto? Así que justo después de Faraón era José el que gobernaba Egipto. Dios lo sacó de su desierto, pero tuvo que pasar y aprender lo que tenía que aprender en esos 13 años.
el jovencito tierno, inocente, que entró como esclavo en Egipto, no fue el mismo hombre valioso, valeroso y formado por Dios que salió de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón y para gobernar. Había pasado 13 años, pero formándose. Él primero aprendió a gobernar una casa, la casa de Potifar. Luego aprendió a gobernar una cárcel y ahora estaba preparado para gobernar Egipto. Dios lo preparó en su desierto y él no se dejó amargar. ¿Saben? Años después, él trajo a sus hermanos a Egipto con sus familiares y trajo a su padre. Y llegó el día en que el padre de José, que era Jacob, iba a morir. Y cuando iba a morir, mandó a llamar a sus hijos alrededor de él. Y comenzó a bendecirlos a todos uno por uno. Y cuando llegó a José, le dijo: rama fructífera es José. Rama fructífera conectada con una fuente. ¿Saben cuál fue el secreto por el que en medio de su desierto José pudo ser una rama fructífera? El secreto fue que estaba conectado a una fuente. Y tú y yo sabemos cuál es esa fuente. Esa fuente es Dios. José en ningún momento se apartó de su Señor, al igual que el Señor no se apartó ni por un momento de José. Estaban conectados. La Biblia dice que separados de Jesús, nada podemos hacer. Sin embargo, si estamos conectados con Él, podemos fructificar. Y no hay excepción, podemos fructificar también en el desierto. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en tu desierto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en estos momentos. ¿Qué voy a hacer yo en mi desierto? ¿Voy a quejarme? ¿Voy a enfocarme en lo que me falta? ¿O voy a enfocarme en lo que tengo y a darle gracias a Dios por ello y dejar que sea Dios el que obre el milagro y me sacie en el desierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lamentarte y a secarte? ¿O vas a ser agradecido y a mantenerte cerca de tu fuente, que es Dios? El desierto es una etapa más en la vida. La vida son ciclos, son etapas que vamos atravesando y vamos superando, y cada una viene con un paquete de aprendizaje. Y cuando pasas un desierto, subes de nivel. Se supone que cuando pasas por un desierto hay una serie de cosas que aprendes y no sales igual que como entraste. Se supone que sales mejorado, más formado, más cerca de Dios. Estés pasando por lo que estés pasando, Dios puede saciarte. Que el Señor te bendiga grandemente.